Noel Gallagher estaba trabajando de transportista en un almacén de materiales de construcción en Manchester cuando escribió Live Forever. No tenía sello, no tenía manager, ni siquiera era miembro oficial de la banda de su hermano, aún. Y escribió una canción que era, en sus propias palabras, una respuesta directa a lo que estaba escuchando en la radio. Concretamente, a una canción de Nirvana titulada I Hate Myself and Want to Die. Gallagher dijo sin rodeos en múltiples entrevistas: no puedo tener a este tío viniendo aquí en Smack diciendo que se odia a sí mismo y que quiere morir. Esto es una mierda. Los chicos no necesitan escuchar esto. Eso fue en 1993, un año antes de que Cobain muriera. Lo que pasó después es una de las historias más fascinantes del rock de los 90. No es una historia sobre dos géneros musicales. Es una historia sobre dos visiones del mundo completamente opuestas que chocaron en la misma radio, en el mismo año, en el mismo planeta. Una decía, todo es oscuro y no tiene solución. La otra decía, podemos vivir para siempre. Y la batalla entre estas dos frases definió una década entera. Bienvenido a Music in the Jungle. Para entender por qué nació el Britpop, tienes que entender lo que significó Nevermind en Gran Bretaña. Septiembre de 1991, Nevermind de Nirvana sale al mercado. En enero de 1992 ha desbancado a Michael Jackson del número 1 de Billboard. Para el verano de ese mismo año, al grunge lo domina todo: las listas, las portadas, las revistas, la actitud, el vocabulario de lo que significa ser joven y hacer música rock. Y no solo eso. Y no solo es Nirvana. Es Pearl Jam, es Soundgarden, es Alice in Chains, una oleada americana que llega a Gran Bretaña con una fuerza que los músicos locales no habían sentido en años. La prensa musical británica, que históricamente ha sido bastante protectora de su propio territorio, empieza a ponerse nerviosa. NME y Melody Maker, los dos semanarios más influyentes del país, llevan meses poniendo en portada bandas americanas. Los grupos británicos están siendo desplazados de su propia prensa nacional. Y entonces, en abril de 1993, la revista Select publica una portada que se convierte en un manifiesto. Britt Anderson, de Suede, posando delante de una bandera de la Union Jack. El titular dice, Yanks, go home. El artículo de dentro se llama Who do you think you are kidding, Mr. Cobain? Un grito de guerra, un texto que dice, Gran Bretaña tiene su propia música, su propia historia, y no vamos a dejar que Seattle nos la quite. Lo curioso es que Brett Anderson no sabía que iban a ponerle la bandera detrás. La pusieron sin decirle nada. Las bandas que aparecían en ese número no se consideraban parte de ningún movimiento, simplemente hacían su música. Pero el nombre ya estaba allí, y los medios lo adoptaron. La reacción contra el grunge tenía rostro, tenía bandera, tenía nombre. Ahora necesitaba sus propias bandas. Y las bandas ya estaban listas. Hay dos maneras de responder cuando algo te amenaza. Puedes construir un escudo o puedes construir algo más grande. Blur hizo lo primero. Oasis hizo lo segundo. Y la diferencia entre estas dos estrategias explica todo lo que pasó después. Blur, en 1991, son una banda de shoegaze, de rock alternativo borroso que no sabe muy bien qué es. Hacen una gira por América que va fatal. Los clubs están medio vacíos, las audiencias no los entienden y vuelven a Londres con una claridad brutal. Si intentan competir en el terreno americano, van a perder. Damon Albarn lo decide de manera casi táctica. Van a hacer música completamente británica, que hable de temas completamente británicos, que reivindique la tradición del pop local, de Kings, de Beatles, de Smiths, que sea lo contrario del grunge, no solo en sonido, sino en actitud, en vocabulario, en geografía emocional. El resultado es Modern Life is Rubbish, en mayo de 1993. La portada tiene una locomotora británica. Las canciones hablan de vida cotidiana en Gran Bretaña,
de nostalgia, de ironía social. No vende mucho, pero planta la semilla. Oasis es una historia completamente diferente. 5 hermanos de Manchester, Liam y Noel Gallagher, con 3 músicos más. No hay decisión táctica, no hay análisis de mercado. Noel Gallagher quiere hacer canciones como las que escuchaba de pequeño, The Beatles, The Stone Roses, los Sex Pistols. Canciones grandes, melódicas, directas, canciones para cantar en un pub. Y hay algo más. Noel está escuchando el grunge y lo que escucha lo enferma. No la música, el mensaje. Cobain tenía una canción en su repertorio titulada I Hate Myself and Want to Die. Era una broma interna, una canción que nunca llegó a ser parte del repertorio oficial de Nirvana, pero que circulaba y Gallagher la conocía. No puedo tener a este tío viniendo aquí en Smack diciendo que se odia a sí mismo y que quiere morir. Esto es una mierda. Así mismo lo dijo Gallagher. Los chicos no necesitan escuchar esto. Y mientras trabajaba de transportista en el almacén, escribió Live Forever. La primera vez que la presentó a la banda, el guitarrista Bonhead le dijo: «No acabas de escribir eso. No hay manera de que esa canción sea tuya». Era tan buena que parecía imposible. Gallagher lo recordó años después en el documental de Nitboard. Éramos una banda bastante decente la noche antes de que escribiera Live Forever, pero al día siguiente ya íbamos a ser la banda más grande del mundo. Lo sabía. No era arrogancia, aunque los hermanos Gallagher han tenido ese pecado capital dentro de su historial, pero tenían esa certeza. El 5 de abril de 1994, desgraciadamente, Kurt Cobain nos deja en Seattle. Tenía 27 años. El vacío fue inmediato y enorme, no solo para los fans, para toda la industria musical. El grunge sin Cobain era un cuerpo sin cabeza. Pearl Jam se retiró de la televisión y la radio. Alice in Chains entró en un silencio que duraría años. Soundgarden siguió, pero la energía de la escena había cambiado. La prensa musical no sabía hacia dónde mirar, y entonces el 8 de agosto de 1994, 4 meses exactos después de la muerte de Cobain, Oasis publica Live Forever como single. El timing no fue calculado, fue brutal, pero de manera accidental, porque Live Forever era exactamente lo contrario de todo lo que el grunge había representado. No hablaba de dolor, no hablaba de alienación, hablaba de inmortalidad, de esperanza, de la posibilidad de que las cosas fueran bien. Y Liam Gallagher la cantaba mirando directamente a la cámara con los brazos detrás de la espalda, como si el mundo le perteneciera. Llegó al número 10 de las listas británicas. Número 10, no número 1, número 10. Pero fue la canción que lo cambió todo, porque Definitely Maybe, el álbum que salió 3 semanas después, se convirtió en el debut más vendido de la historia del Reino Unido en ese momento. Luke Hines, cantante de The Outers, lo escribió en Q Magazine años después con una frase que quedó grabada. El Britpop fue oficialmente sancionado cuando Kurt Cobain murió. No es una declaración de alegría, es una observación sobre cómo funciona la cultura popular. Cuando el símbolo central de un movimiento desaparece, el movimiento pierde su gravedad y otros movimientos que orbitaban a su alrededor de repente se quedan libres para ocupar ese espacio. La corona no fue tomada, estaba en el suelo y Oasis la tomó. Hay una imagen que resume mejor que cualquier otra la diferencia entre los dos movimientos. Nirvana en el videoclip Smells Like Teen Spirit, camisas de franela, pelo sucio, mirar al suelo, un gimnasio de instituto, fluorescentes, todo gris y desgastado. Cobain en el centro con esa expresión que no sabe si es dolor o indiferencia o las dos cosas al mismo tiempo. Oasis en cualquier foto de 1994, chándales Adidas, pelo hacia arriba, mirando directamente a la cámara con una expresión
que dice exactamente una cosa. Nosotros somos los más grandes y lo sabemos. No es solo estética, es filosofía. El grunge venía de Aberdeen, Washington, de clase obrera americana que había visto cómo el sueño americano se desmoronaba. La música de Cobain no era pesimismo por moda, era el sonido de alguien que había crecido rodeado de pobreza, divorcio, alcohol y que no tenía ninguna razón objetiva para creer que las cosas iban a mejorar. La ropa de segunda mano no era un look, era lo que tenía. El Britpop venía de Manchester, de Londres, de ciudades que también habían sufrido el thatcherismo y el desempleo, pero su respuesta era diferente. No era la resignación, la arrogancia como acto de supervivencia. Liam Gallagher no miraba al suelo, Liam Gallagher miraba al público con los brazos detrás de la espalda como si estuviera inspeccionando tropas, como si el escenario le perteneciera por derecho divino. Cantaba sin sostener el micrófono, con las manos atrás, desafiando a la física y a la humildad simultáneamente. Y la ropa lo decía todo. El grunge rechazó deliberadamente cualquier imagen. La camiseta más vieja era la más auténtica. El spandex del glam metal había sido reemplazado por ropa de segunda mano como declaración estética. El Britpop hizo lo contrario. Volvió al dandismo, al mood, a la cultura de la imagen, la Union Jack en un vestido, el chándal de Liam, las chaquetas militares de Albarn, la bandera británica como accesorio, como provocación, como declaración de identidad. Una generación que decía, me da igual cómo me ves, frente a otra que decía, mírame bien, porque voy a ser el más grande del mundo. Y lo curioso es que los dos tenían razón, sobre sí mismos, al menos. Pongamos las dos canciones más importantes de cada movimiento encima de la mesa. Por un lado, Smells Like Teen Spirit, septiembre de 1991. Cobain la escribió en 20 minutos en casa de Chris Novoselic. La estructura viene de los Pixies. La letra es deliberadamente incoherente. Cobain dijo en varias entrevistas que las palabras eran casi aleatorias, que lo que importaba era la energía, la sensación. Y sin embargo, esa canción se convirtió en el himno de una generación que se sentía exactamente como sonaba, ruidosa, confusa, explosiva, sin dirección clara. Live Forever, 1993, publicada en agosto de 1994. Gallagher la escribió solo en un piso de Manchester, inspirado en una línea de los Rolling Stones, concretamente de Shine a Light, del álbum Exile on Mine Sand. La estructura es clásica, casi Beatles. La letra habla de inmortalidad, de esperanza, de querer vivir más que cualquier otra cosa. Las dos canciones tienen estructuras similares. Las dos usan la dinámica de verso contenido y estribillo que explota. Las dos tienen guitarras distorsionadas y voces que empujan hacia los límites del registro. Pero lo que dicen es completamente opuesto. Teen Spirit te pone en el centro de un caos que no tiene solución. Te da el lenguaje para nombrar lo que sientes, pero no la salida. Live Forever te dice que puedes escapar, que hay algo más allá, que mañana puede ser diferente. Y hay un detalle que cierra esta comparación de manera perfecta. Live Forever fue el primer single de Oasis que entró en el Billboard americano. Llegó al número 2 en el Modern Rock Tracks. La canción que Gallagher escribió para combatir el pesimismo americano fue más exitosa en América que en ningún otro sitio. El antídoto funcionó mejor en el lugar donde había nacido el veneno. ...14 de agosto de 1995... Country House de Blur. Roll With It de Oasis. El mismo día, a propósito. Blur adelantó su fecha de lanzamiento una semana deliberadamente para chocar con Oasis. NME, una importada. Blur versus Oasis. BBC News cubre la historia. En los pubs de toda Gran Bretaña la gente debate qué single comprar. Blur gana. 274.000 copias contra 216.000. Pero hay un matiz que siempre se omite. Blur sacó 2 ediciones en CD, mientras Oasis solo sacó una. La victoria es real igualmente,
pero el margen real es menor de lo que parece. Las propias canciones cuentan más que las cifras. Country House es casi de cabaret. El vídeo dirigido por Damien Hirst tiene comediantes y chicas en bikini. Era deliberadamente ligera. Albarn lo sabía. Una broma elaborada sobre la ambición y el éxito. Roll With It es lo que Noel Gallagher describió en NME como no va sobre nada, es simplemente un tema de rock and roll simple. Blur ganó con su canción más ligera, Oasis perdió con su canción más simple, y entonces Noel Gallagher le dijo a The Observer que esperaba que Damon Albarn y Alex James pillaran sida y murieran. Textual. Escándalo nacional. Gallagher se disculpa 3 semanas después. Albarn acepta las disculpas públicamente. Y mientras todo esto ocurría, What's the Story, Morning Glory, vendía 22 millones de copias en todo el mundo. Blur ganó la batalla del single. Oasis ganó la guerra del álbum. 1997. 2 cosas ocurren este año que definen el final de una era. Oasis publica Be Here Now en agosto, el álbum más esperado del año, 696.000 copias en su primera semana en el Reino Unido, récord absoluto, y es, según el propio Gallagher, años después, un desastre creativo. Estaba tan fuera de mi cabeza que no me daba cuenta de que estaba grabando una mierda de disco. Exactamente dijo eso. Hinchado, excesivo, canciones que duran 8 minutos sin necesitar durar 8 minutos. El movimiento que había nacido diciendo podemos vivir para siempre muere ahogado en su propio éxito y su propia droga. Blur publica su disco autotitulado ese mismo año y es un grito radical hacia el noise rock americano, hacia Pavement, hacia Sevado. Albarn lo admitió sin rodeos, estaba escuchando música indie americana. El hombre que construyó el Britpop como respuesta al sonido americano grabó su disco más personal mirando directamente a América. La ironía es perfecta. Y al otro lado del Atlántico, el grunge lleva años deshecho. Soundgarden se disuelve en abril de 1997. Alice in Chains en silencio. Pearl Jam, retirado de la televisión y la radio, en guerra con Ticketmaster. Los dos mundos se apagan casi al mismo tiempo. Tony Blair invita a Noel Gallagher a Downing Street. La idea de Cool Britannia convierte al Britpop en la banda sonora oficial del gobierno de Nuevo Labour. Y ese es exactamente el momento en el que el Britpop termina de morir. Porque cuando un movimiento musical se convierte en una banda sonora oficial de un gobierno, ha perdido lo único que lo hacía relevante. El Britpop nació siendo contracultural, murió siendo marketing. Y aquí doy mi opinión personal. Pocas cosas pueden ser no políticas. No estoy de acuerdo cuando se dice no mezcles la política. La música puede ser política. La música sin dar un mensaje político. Simplemente creando una canción donde dices que todo lo que te han dicho que está bien no está tan bien, ya estás haciendo política. No estás hablando a favor de ningún político ni en contra, simplemente estás descubriendo una situación. Pero una cosa muy diferente es hacer de banda sonora de un partido político. Seguimos. Esta es la pregunta que todos quieren responder y nadie quiere responder bien. Así que voy a intentar. En ventas de los 90 en el Reino Unido, el Britpop gana sin discusión. What's the Story vendió 22 millones de copias. Network 1996, 2 noches, 250.000 personas cada noche. El Britpop dominó la cultura popular británica de una manera que el grunge nunca dominó la americana de la misma forma. El Britpop ganó la década, pero 30 años después, si le preguntas a alguien fuera del Reino Unido ¿qué recuerda de los 90? La respuesta suele ser Nirvana, no Country House. ¿Por qué? Porque el grunge hablaba de algo universal, de sentirse perdido en tu propio cuerpo y en tu propia época. Son crisis que se han planteado desde los griegos o antes. Eso no tiene idioma ni geografía. Un chico de Tokio, de Buenos Aires, de Barcelona, podía escuchar a Smells Like Teen Spirit y sentir que esa canción hablaba de él. Hoy, dentro de 100, dentro de 200 años, el Britpop
hablaba de ser británico, brillantemente, con una elegancia que el grunge nunca tuvo, pero de ser británico. Y esto tiene un límite natural. El grunge además tuvo algo que el Britpop no pudo tener, un final que lo convirtió en leyenda antes de que nadie pudiera usarlo. Cobain murió antes que ningún gobierno pudiera invitarle a sus meetings. Lane Stanley, en 2002, el grunge se desintegró antes de convertirse en marketing político al menos. Y la última ironía de toda esta historia la da el propio Gallagher, el hombre que escribió Live Forever como respuesta a la oscuridad de Cobain. Dijo a NME en 2011: si escuchas Nevermind, todavía suena como el futuro del rock. Nunca envejece. El enemigo, admirado 30 años después por quien más lo combatió. Así que la respuesta es esta. El Britpop ganó los 90, el grunge ganó la historia, y los dos, de maneras completamente distintas, tenían razón. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Smells Like Teen Spirit o Live Forever? ¿La canción que nombra tu dolor o la canción que te dice que puedes vivir para siempre? No te pregunto cuál es mejor. Esta pregunta no tiene respuesta. Te pregunto cuál necesitabas más cuando tenías 16 años. Y una pregunta más incómoda aún. ¿Crees que el Britpop había existido si Cobain no hubiera muerto? ¿O su final fue exactamente lo que el Britpop necesitaba para ocupar ese espacio? Déjamelo en comentarios. Quiero leerte. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la jungla.